Hola a todos, en esta ocasión os traigo el análisis de Acciona Energía. Es una compañía particular en cuanto a su análisis porque salió a cotizar en el año 2021. Generalmente las empresas que llevan tan poco cotizando suelo descartarlas, pero en este caso como se trató de una escisión de una pequeña participación que empezó a cotizar del grupo Acciona y que Acciona pues lleva cotizando en la bolsa española y publicando en la CNMV sus informes anuales desde hace mucho tiempo, pues sí que la vi abordable, por así decirlo. Concretamente me he podido mirar informes de Acciona desde el año 1995, también para ver sus comienzos con las renovables, que como veremos empezó en 1993. Y nada, en ese sentido también aprovechar para agradecer a Juanca, que es uno de nuestros oyentes que se ha hecho esta semana mecenas del canal. Y bueno, en cuanto a la idea, pues también comentaros que la tomé de la última carta de la gestora Oros, que yo suelo leerme sus cartas, son muy interesantes. Y aunque yo la compañía sí que la conocía, el hecho de que ellos pusieran en ella su interés, digo, oye, pues como en Oros casi siempre suelen tener buen ojo, pues voy a investigarla y de paso aprendemos más sobre esta parte de la cadena de valor del negocio de la electricidad, que es la generación. Y nada, como podéis ver, ejemplifica un poco la miniatura, la imagen principal a que se dedica la compañía. Al final es fotovoltaica, renovable y foco en esos 4 países que tenéis en pantalla, en Estados Unidos, Australia, Canadá y también, bueno, mantener como mínimo los activos en España, que pesa aproximadamente la mitad actualmente. Y nada, aquí tenéis un resumen de lo que es la compañía, lo que a mí me ha llamado la atención. Al final es una compañía, Acciona Energía, controlada en un 88% por Acciona, que a su vez está controlada por la familia Entre Canales en un 55%, es decir, es una compañía familiar. Este grupo pues también tiene, por ejemplo, la gestora de fondos Bestinver, que al final pues es un holding con activos concesionales, de fabricación de aerogeneradores con una participación en Nordex, que luego comentaremos. Luego tiene la pata de energía, más infraestructuras relacionadas con el agua. Bueno, tiene un montón de cosas, construcción, proyectos, ingeniería, bueno, tiene de todo. Pero concretamente esta pues sí que está muy focalizada en renovables. Entonces, desde el año 2012 ha diversificado el negocio fuera de España, con foco en países de divisa fuerte y mejores perspectivas para las renovables, como os he comentado, Estados Unidos, Canadá, Australia. No solo, pero esos son como los 3 países principales a futuro. Y bueno, en cierto modo también es su historia reciente. Y bueno, ¿y por qué le pasa a España con las renovables? ¿Por qué no invertir más en España? Bueno, pues al final España presenta dificultades para seguir creciendo en renovables, que luego las veremos en profundidad, mientras que en países como Estados Unidos o Australia el mix de generación eléctrica tiene un peso muy importante en la generación constante. Luego también veremos que probablemente lo sabréis, pero bueno, vamos a ver cosas básicas y cosas más avanzadas. Pero bueno, al final hay generación constante y generación que no es constante. Y bueno, para que puedas soportar a futuro mucha renovable, tienes que también tener un peso importante en generación eléctrica constante. Luego, en el caso de Canadá, es verdad que tiene mucho peso en renovables ya, porque tiene muchísima hidráulica, tiene, si mal no recuerdo, un 60% de su generación dependiente de las presas, para entendernos, de la energía hidráulica. Pero tiene la ventaja, a diferencia de lo que sucede con España, de que está muy bien conectada con Estados Unidos. Y a su vez Estados Unidos pues sí que tiene mucha producción de carbón, con gas, con nuclear. Y entonces pues si un año Canadá pues tiene un problema de sequía, por ejemplo, que no puede, por así decirlo burdamente, soltar tanta agua de las presas para generar electricidad, pues sí que puede acudir a Estados Unidos y comprarle la electricidad. Pero al final se habla mucho de las centrales hidráulicas de bombeo, pero no son tan habituales y de hecho en Canadá pues es menos del 1%. Entonces, bueno, al final
en España no tienen en mente invertir más en construir mayores activos renovables, salvo que se trate de repotenciar parques eólicos, sobre todo porque los fotovoltaicos son más modernos, parques eólicos que hayan alcanzado su vida útil, unos entre 20 y 30 años de antigüedad, y que quieran, por tanto, el sustituir estos activos antiguos por unos modernos. Ya tendrían parte de las instalaciones pagadas y entonces pues una buena inversión. Entonces estos proyectos de repotenciación pues sí que lo están abordando, y luego también a medio y largo plazo pues si siguen volviéndose más eficientes las baterías grandes para almacenar la electricidad que generan la eólica y la fotovoltaica de manera intermitente, y luego convertir esa generación intermitente en constante a través de una pila que sería la batería, pues sí que se animarían seguramente a invertir en ello en España. Lo que pasa es que, claro, primero tienen que... ellos no van a ir a perder dinero porque sí. Entonces, claro, tiene que ser eficiente y obtener la suficiente rentabilidad. Luego también hay que decir que los activos de generación eléctrica en España están más sujetos a los cambios de precios y a la inflación, mientras que los PPA, que son unos contratos que luego veremos, pues los contratos, digamos, de generación eléctrica pactados fuera de España, pues le aseguran un precio fijo y revalorización con la inflación. Por ejemplo, en Estados Unidos, que ahora están invirtiendo mucho, es muy habitual esto de los PPA, es decir, que tú pactas un precio y entonces pues lo tienes, si bien es un precio bajo, tú ya te aseguras el decir, oye, me va a costar la deuda un 5%, y con este precio y más o menos con el recurso eólico o la radiación solar que sé que tiene esta zona, la he estudiado, pues más o menos voy a obtener un 8%. Pues oye, ya te aseguras que apalancándote vas a sacarle ese 3% y fenomenal. ¿Qué es lo que sucede en otros países como España? Que estos PPA, si bien fueron pioneros en su momento en España, pues el hecho es que se va mucho a mercado, o bien todavía parte de la generación eólica, por ejemplo, y parte de la fotovoltaica pues es regulada, ¿no? De la época que estaba muy subvencionada, y entonces no está tan indexada a la inflación, lo cual distorsiona un poco el mercado y suceden cosas raras como la que luego veremos en España. Luego también pues progresivamente Acciona ha ido sustituyendo la deuda de proyecto por la deuda corporativa, que es más barata. También tiene riesgos diferentes, una es con recurso y otra sin recurso, luego veremos en qué consiste esto, pero bueno, al final como Acciona Energía es una empresa muy grande, capitaliza 5.000, 6.000 millones, pues se puede permitir el emitir bonos, que además los de energía suelen tener bastante demanda de los inversores en renta fija, y esa financiación es mucho más barata que la deuda por proyectos que te dan los bancos. Entonces está progresivamente pasándose a la deuda corporativa. Luego, en cuanto a su valoración, pues hombre, la verdad es que esto tampoco es muy fácil el llevar a cabo una valoración. Recuerdo a Ruiz de Alda, que lo podéis seguir en Twitter y demás, fue profesor mío en el máster de OMA. También estuvieron algunos de los gestores de oros, y Alda pues me acuerdo que nos valoró el ENNOR y la pata de Nerfin de renovables eólicas, y claro, él había hecho la valoración parque por parque, activo por activo. Pues claro, él decía, o sea, es como voy yo uno por uno a valorar todos los parques que tiene Acciona, porque claro, no es lo mismo un parque eólico que tiene una capacidad instalada de 80 megavatios y le quedan 5 años de vida útil, que uno que tiene esa misma capacidad pero le quedan 10. Entonces, claro, es relativo. También uno puede tener una deuda más alta de proyecto, otro más baja, bueno, en fin. Entonces, así a grosso modo, viendo a cuánto cotiza en base a EBITDA y la deuda que tiene, pues sí que viendo los comparables de Estados Unidos, Canadá y demás, tipo por ejemplo la filial de renovables de Brookfield o NES Era Energy, por ejemplo, pues sí que cotizan mucho más caras que Acciona Energía. Entonces, bueno, ahora está por la naturaleza de sus contratos o de su ausencia de contratos, de que va mucho a mercado, pues cuando hay un precio de electricidad alto gana mucho dinero, y como ahora el precio de la electricidad está más bajo,
pues gana menos dinero. Entonces es más cíclica en ese sentido, aunque a futuro pues está poniendo el foco en países donde el negocio sería mucho más estable y menos cíclico. Pero bueno, esto sería un poco el resumen. Y este es el índice de lo que vamos a ver. En primer lugar, la parte más básica, ¿no?, de las particularidades del negocio de la generación eléctrica. Unas partes os parecerán muy básicas y otras menos. Luego, un poco la evolución de Acciona Energía de ser pionera en generación eólica en España a diversificarse a nivel global. A continuación vamos a ver algunas particularidades contables a tener en cuenta en Acciona Energía para hacerle el seguimiento. Seguidamente, la sostenibilidad del crecimiento de las renovables, el caso de España frente a Estados Unidos como ejemplos paradigmáticos, la historia corporativa de Acciona Energía, los riesgos y muy brevemente el equipo directivo y la alineación de intereses. Así que nada, vamos a ello. Os pondré en la descripción el desglose temporal por si queréis ver el vídeo por partes, por si se alarga, que probablemente. Entonces, bueno, viendo un poco la parte más básica del negocio de generación eléctrica, ya vimos la parte de transporte y distribución de electricidad tanto con Red Eléctrica como con Jersey Electricity, que si os interesa ampliar información, pues ahí tenéis esos videoanálisis o por escrito en el blog. Pero bueno, al final vamos a ir diferenciando las clases de generación eléctrica. En primer lugar tenemos la eléctrica renovable y la no renovable. Pues al final los que utilizan, valga la redundancia, medios renovables para producir electricidad, pues van a ser las renovables, que son, por ejemplo, el caso de los activos en los que tiene presencia Acciona Energía, que es la generación eólica, la solar fotovoltaica, la solar térmica, la de biomasa o la hidráulica. Es verdad que la hidráulica ha vendido en estos últimos año y medio o así casi todos sus activos, o sea que ya de hidráulica tiene poco en el caso de Acciona Energía, pero bueno, valía a efectos del ejemplo. Claro, al final si los medios que se emplean son desde la perspectiva temporal humana de vida finita, como los activos de generación que emplean gas, petróleo, carbón, uranio para producir electricidad, pues estaríamos ante la generación no renovable. Luego tenemos que diferenciar entre generación eléctrica con o sin emisiones. Al final no toda la generación de electricidad renovable deja de emitir compuestos contaminantes, ni todas las tipologías de generación no renovable emiten contaminantes, aunque normalmente es verdad que tenderán a coincidir. La excepción en generación renovables con emisiones pues sería la de biomasa, que para obtener electricidad pues combustiona compuestos orgánicos que sobran de otros procesos productivos en la economía. Pues al final, en vez de mandar algo al vertedero, pues lo combustionas y obtienes electricidad. Pero claro, en el proceso pues sí que generas compuestos, digamos, contaminantes. Entonces, también esto sería la excepción dentro de las renovables. Una renovable que sí emite, que es la de biomasa. Dentro de las no renovables, la excepción en este sentido es la nuclear, porque desde la perspectiva de contaminar el aire y la atmósfera, pues podríamos decir que es un medio de generación muy verde. La ventaja de la generación no contaminante es que tiende a disfrutar de un marco regulatorio con incentivos, como ventajas fiscales o en el pasado subvenciones, mientras que la generación contaminante suele estar desincentivada, debiendo pagar a menudo tasas por el derecho a contaminar cada año. Caso excepcional sería el de la nuclear. Está desincentivada en bastantes países de Occidente, a pesar de no emitir contaminantes, gravándose con impuestos y tasas por peligrosidad. Por peligrosidad y por la gestión de los residuos radiactivos. Quiere decir que la peligrosidad es muy improbable, más hoy en día con las centrales modernas, pero sí es verdad que como cuando aflora tiene un gran impacto, pues sí que existe mucha precaución con ellas y por eso tienden a estar desincentivadas. Que bueno, también se está demostrando, ¿no? Lo vimos con el apagón, que el tener una energía constante pues no deja de ser necesaria, y si no tienes nuclear pues vas a tener que montar una infraestructura muy potente de generación con gas, porque si no es que si no vas a utilizar carbón y no vas a utilizar nuclear, lo que te queda es el gas, mientras que no tengamos ¿cómo se llama? Las baterías. Hasta que no sean las baterías muy muy eficientes, si es que algún día lo son, pues las renovables van a ser intermitentes. Generación eléctrica continua o intermitente. Pues bueno, al final
Habitualmente el peaje a pagar en las renovables es la intermitencia. La eólica depende de que sople el suficiente viento para hacer girar sus turbinas. La solar fotovoltaica y la solar térmica van a depender de tener suficiente radiación solar, por la noche no van a tener. Y la hidráulica pues está supeditada a esos efectos, a que sus embalses acumulen o no la suficiente agua. En épocas de fuertes sequías no se le permitirá soltar la misma cantidad de agua y por tanto generará una menor cantidad de electricidad. Quiere decir que, hombre, la hidráulica no es que sea intermitente desde la perspectiva diaria, porque puedes tener, por ejemplo, 2 semanas que sea muy peligrosa la intermitencia de la eólica o la... Sí, la eólica, por ejemplo, porque haya, por ejemplo, calma chicha o algo que se acerque a esto. Pues claro, al final, a corto plazo, eso no te va a pasar con una hidráulica, con una presa, porque al final, si necesitas tirar un poco más de agua, pues la desembalsas y ya está. Pero sí es verdad que si observáis a través de, por ejemplo, los datos de red eléctrica, cuánta generación tenía la hidráulica en España con la misma base de activos a lo largo de los años, pues podéis ver que de un año para otro varía en un 50%, un año doblaba, otro la mitad, ¿sabes? Que depende mucho de cómo vayan las precipitaciones. No va a ser lo mismo, claro, el caso de un país como España, que tiende a sufrir más sequías, que por ejemplo el caso de Canadá o el caso, por ejemplo, de Brasil. Pero, por ejemplo, tanto en Brasil como en Canadá han tenido años de sequías y ello les ha afectado mucho porque depende mucho de la hidráulica. Entonces, bueno, si estás muy bien conectada, pues simplemente te va a salir ese año más cara la electricidad, no vas a tener ningún problema, pero lo que no puedes hacer es, como España, no estar bien conectada con el resto de la Unión Europea, porque los franceses no quisieron o lo que sea, y que si tienes un problema con las renovables, pues que vayas a un apagón. Que no digo que el apagón haya venido necesariamente por las renovables, no, tampoco es un tema que esté muy puesto y creo que todavía no se ha dilucidado, pero sí que es una posibilidad futuro que necesitas tener siempre una energía que te respalde cuando pueda fallar la otra. Entonces, bueno, la excepción a esto sería la hidráulica de bombeo, que consiste en tener 2 embalses situados a diferente altitud. Con la fuerza de la gravedad sueltas agua desde el situado más arriba hacia el segundo embalse, produciendo electricidad, y luego por la noche, cuando la electricidad es potencialmente muy barata, pues consumes electricidad en bombear el agua desde el embalse situado a una menor altitud hacia el que está situado a una mayor altitud. Entonces, consumes electricidad a precios en ocasiones cercanos a cero, o al menos muy bajitos, y luego por el día pues vuelves a soltar el agua para abajo. Esto a la gente de... iba a decir la gente de izquierda, no, la gente de izquierda no, la gente un poco más anticapitalista le mosquea porque es como el negocio redondo, pero claro, hay que montar primero 2 embalses y tiene mucha intensidad de capital y claro, aunque tú quieras, hay algunos proyectos en España de hidráulica de bombeo, pero creo que era uno, por ejemplo, de Iberdrola, pero claro, al final no es sencillo encontrar zonas donde la gente esté dispuesta a abandonar sus casas, sus campos, sus negocios, sus paisajes para montar ahí un embalse y luego más abajo otro embalse. Pues al final, hombre, puedes tratar de conectar 2 embalses si se dan las circunstancias, que a lo mejor algún proyecto va por ahí, pero el problema también de la hidráulica es eso, que no es solo el coste-beneficio, sino que no es fácil que te den permiso para poder hacerlo. La otra opción ya comentada pues serían las baterías, para volver continua la eólica o fotovoltaica al actuar como reserva, pero a día de hoy no es muy eficiente. Pero bueno. Luego, dentro de la generación de electricidad continua, pues la más favorecida o menos desincentivada hoy en día en Occidente, o en países como España, ha sido habitualmente la que emplea gas. Al final, la generación de electricidad a gas, los ciclos combinados, por ejemplo, pues emite aproximadamente la mitad de agentes contaminantes que la que emplea carbón, que es de facto su competencia o lo ha sido históricamente, o en países como Estados Unidos lo es, y paga menores derechos por contaminar que esta porque contamina menos. Entonces, claro, quedaría la nuclear. Lo que pasa es que en algunos países de Occidente está desincentivada y en otras no tanto. Por ejemplo, España está al lado de Francia y en Francia hay una barbaridad de centrales nucleares y en España pues siempre está el run run de que quieren cerrarlas.
De hecho, en España está fiscalmente tan machacada la generación con nuclear que sus dueñas están pidiendo a gritos, por favor, que le dejen cerrar las centrales, porque claro, si no ganas dinero o ganas muy poquito dinero, corres un riesgo importante, porque las nucleares, si corres un riesgo al menos que sea para conseguir un buen beneficio. Y encima te perjudica a nivel de imagen de grupo o de valoración del negocio que tengas nucleares, pues claro, lo que quieres es, oye, si usted no me deja ganar dinero para el riesgo que asumo, pues déjeme cerrar la nuclear. Pero es que al final el gobierno de España es un poco como el perro este del hortelano, ¿no? Que ni come ni deja comer, porque por un lado quiere que fastidiarte con la nuclear, pero tampoco te deja cerrarlas. Entonces, bueno, a ver en qué queda. Entonces, claro, esta intermitencia de la eólica y la solar fotovoltaica se plasma en la métrica del factor de carga medio. Este es un indicador que vamos a ver mucho en las empresas de renovables. El factor de carga medio mide en porcentaje cuánta electricidad ha producido un activo en comparación a lo que podría haber generado de haber funcionado a máxima capacidad. Veámoslo con un ejemplo. Por ejemplo, si un parque fotovoltaico podría haber producido 100 unidades de electricidad, pero produjo 40 porque no siempre hubo sol, pues su factor de carga medio sería el 40%. Al final, el factor de carga en generación eólica es muy espectacular en algunos países de América donde sopla mucho viento, como Costa Rica. Allí Acciona Energía tiene algún activo y consigue factores de carga de entre un 50 y 70%. Luego en Chile o en México también hay mucho viento y allí andan entre un 30 y 40% de factor de carga. Generalmente el factor de carga en países más normalizados suele andar en un 20-30% y ya con esto pues son activos que resultan suficientemente rentables. En España, por ejemplo, pues destacan zonas como Galicia o Tarifa, ¿no? En Cádiz, que Cádiz está totalmente llena de aerogeneradores. Y nada, no tenemos muchos datos del factor medio de carga de Acciona Energía, pero bueno, os he dejado por un lado los que he recopilado del documento de la salida a bolsa, que al final te resume 3 años para atrás, los años 2018, 19 y 20. Lo que pasa es que en esa época, en ese documento, no te daba el factor medio de carga de toda la compañía, sino que te daba el de cada región. España, resto de Europa, América, Australia y otras zonas. En cambio, desde el año 2020, que ya tenemos el informe anual de 2021, que ya empezó a cotizar, y ese te muestra también el dato de 2020 del factor de carga medio total de la compañía, que bueno, ahí anda en un 26-27%. Hay que decir que cuando salgan la hidráulica tiene normalmente un factor de carga más cercano al 20 que al 30, 20-22%, al menos los activos que tenía Acciona Energía. Entonces, entre 2024 y 2025, que van a salir del perímetro porque los ha vendido, pues probablemente suba el factor medio de carga de la compañía. Que claro, verlo así tan a lo grueso, pues bueno, es interesante para que sepáis eso, que 3/4 partes del tiempo esta energía, por eso es intermitente, no está funcionando, o al menos no lo hace a máxima capacidad. Pero bueno, lógicamente cada tecnología tiene unos factores medios de carga diferentes y los países también van a variar, como hemos podido ver. Luego tenemos que diferenciar entre generación de electricidad dependiente o no de proveedores delicados, le he llamado yo, delicados, controvertidos. Pues al final podemos construir la mayoría de activos de generación de electricidad con proveedores de Occidente, con la excepción de la solar, ya que la mayoría de paneles los fabrica China, un 80% por lo que he podido leer. Luego China los exporta a países como Vietnam, donde se ensamblan y de ahí se exportan a Occidente, por ejemplo, para intentar saltarte los aranceles de Estados Unidos, por ejemplo. Pero claro, al final pues también hacen investigaciones y si descubren que Vietnam pues compra los paneles de China, que es lo más probable porque China tiene un 80% de cuota, por lo que he podido leer de nuevo, pues al final pueden clavarte el arancel aunque vengas de Vietnam. En el caso de la eólica, los líderes globales son europeos. En el caso de Acciona Energía, por ejemplo,
tiene en Nordex su principal proveedor, que es una compañía muy ligada al grupo Acciona, ya que Acciona, la matriz de Acciona Energía, pues tiene una importante participación en la misma. Hay que decir que Acciona Energía no tiene una exclusividad con Nordex, es decir, que puede encargarle los aerogeneradores a cualquier compañía, pero sí es verdad que es la que tiende a tener preferencia, y en caso de empate pues sí que se los da a barre para casa, ¿no?, que se suele decir, y se los suele dar a Nordex. Luego, que es una empresa alemana. Luego veremos en su historia que Nordex pues se fusionó en su momento con la filial de aerogeneradores de Acciona, y de ahí surgió el actual Nordex. Y de ahí tiene, creo que era un 20-30% de participación Acciona. Y bueno, al final, además de los paneles solares, pues China también tiene mucho peso en la cadena de valor de las baterías, y esto condicionaría de imponérsele altos aranceles el implementar a futuro de la manera lo más eficiente posible las baterías en parques fotovoltaicos o eólicos. Esto, por ejemplo, en Estados Unidos, Acciona, creo que fue ayer, cuando presentó resultados del primer trimestre, el grupo Acciona en general, pues ayer comentaron que iban a pausar las inversiones en las baterías para parques fotovoltaicos y eólicos que tenían en Estados Unidos por el alza de los aranceles tan fuerte que ha habido a todo lo que viniese de China. Yo creo que al grupo aparte le viene bien porque, como os he comentado, pero os comentaré luego, pues tiene unas necesidades comprometidas de inversiones que no puede parar en un momento en el que preferiría no gastarse tanto dinero en estos proyectos porque está el precio de la energía bajo. Entonces, si tiene alguna excusa para detener algunos de estos proyectos, por ejemplo porque estén los aranceles muy altos, que al final es fuerza mayor, pues le viene fenomenal. Luego tenemos que diferenciar entre generación renovable comercializada a precio fijo o a precio variable. Bueno, realmente serían 3 diferenciaciones, pero bueno. Al final, dentro de la generación de electricidad renovable, podríamos diferenciar en 3 posibilidades. Vender la electricidad a un precio fijo, venderla a precio de mercado, o que tus ingresos provengan de subvenciones, atendiendo a los megavatios de capacidad instalada o el coste del proyecto. O también con una prima sobre lo que pagaste, una prima sobre lo que recibas del pool del mercado eléctrico. Es decir, que a lo mejor si por ejemplo, el precio de la electricidad en España está a 40 euros, el pool, ¿no? Pues si tú, por ejemplo, tenías un proyecto eólico en el que habías invertido en el año 2011, pues como en esa época estaba regulado y subvencionado, pues a lo mejor te lo están pagando a 120 euros el megavatio. Entonces, claro, ¿cuál es el tema? Que eso no dura para siempre y que llega un momento en el que esos activos hay que repotenciarlos porque a 40 euros el megavatio no son rentables. Y bueno, en cuanto a los ingresos regulados, pues en la mayoría de países esto ya es residual, ya que actualmente la eólica y la fotovoltaica son tecnologías rentables. Pero cuando no eran tan eficientes en sus comienzos, pues sí que se subvencionaban. Y por ejemplo, en España, como los parques eólicos duran décadas, todavía hay bastantes que reciben precios subvencionados. De hecho, el grupo Acciona Energía pues tiene, si mal no recuerdo, entre un 19 y un 20% de los ingresos todavía de ingresos regulados. No todos de España, que es curioso. Luego, al final, para los activos subvencionados, esta ventaja se percibe durante un periodo determinado y es el periodo para el que la normativa consideró que ya se habría amortizado el activo. Entonces, este periodo para los parques eólicos es de 20 años, en fotovoltaicos 30 años y para biomasa 25 años. Como los parques eólicos habitualmente superan los 30 años de vida útil, al cabo de estos 20 años su gestora pasa a vender al precio de mercado, si sigue siendo rentable, o a iniciar un proyecto de repotenciación, que bueno, al final es sustituir aerogeneradores antiguos por aerogeneradores modernos más eficientes y más grandes. Como matiz, en muchos países, si bien no están directamente subvencionadas estas tecnologías de generación renovable, pues sí que están indirectamente subvencionadas a través de ventajas fiscales. Por ejemplo, en Estados Unidos obtienes un crédito fiscal sobre un porcentaje de lo que te haya costado el proyecto, que luego te compensas en tu factura del impuesto sobre sociedades.
Si mal no recuerdo, es que lo encontré, pero la fuente no estaba seguro de si era fiable, pero bueno, por lo que pude ver era un 30% más o menos. Lo que entonces, si tú inviertes 100 millones en un parque eólico en Estados Unidos, pues a lo mejor te dejan que te compenses en tu factura futura de impuestos sobre sociedades 30 millones. Esto tiene la ventaja frente a la subvención de que para poder compensarte ese crédito fiscal y que suponga un coste para el Estado, primero has tenido que generar beneficios para poder compensarte el crédito fiscal. Entonces, es una manera de subvencionar indirectamente las renovables, pero que no le cuesta dinero al Estado o que al menos deja de ingresar, pero no se tiene que gastar. Luego, estos créditos fiscales son curiosamente comercializables en Estados Unidos, de forma que si tienes un crédito para ahorrarte, por ejemplo, 10 millones de dólares y que te ibas a aplicar en los próximos 5 años, pues igual te puede compensar vendérselo a un tercero por 9 si te interesa obtener antes la liquidez. Lógicamente, quien te lo compra pues va a querer algún descuento. Esto curiosamente lo ha hecho este tipo de operación, ahora que le viene mejor la liquidez, pues Acciona Energía sí que ha hecho alguna venta de créditos fiscales. En lo no subvencionado, pues son muy habituales los PPA, que ya hemos mencionado, que son contratos a través del cual compañías generadoras de electricidad se comprometen con un tercero, una comercializadora de electricidad normalmente, a venderles toda la electricidad que produzcan a un precio determinado. Podríamos preguntarnos por qué contratar un PPA a un precio bajo, que suelen ser a un precio bajo, si en media compensa ir a precio de mercado. Bueno, al final los negocios estables tienden a valorarse mejor que los variables y también es muy difícil conseguir financiación para construir el activo si no tienes un PPA. Pero en el caso de Acciona es más sencillo, de Acciona Energía, porque tiene el acceso al mercado de capitales con los bonos, ¿no? Con los préstamos dentro del mercado de capitales. Entonces puede coger dinero de ahí y dedicarlo a construir. No tiene que ir proyecto a proyecto. Pero para los operadores pequeños, pues sí que necesitan darle cierta certidumbre a quien le presta, al banco normalmente, para que le preste. Luego esto al final es un poco como el negocio inmobiliario, ¿no? Imaginaros que dependiese un contrato de arrendamiento de un local comercial de los beneficios, por poner un ejemplo extremo, de los beneficios operativos del inquilino. No de los ingresos, sino del beneficio operativo. Vamos a hacerlo más exagerado. Pues lógicamente, si tú has metido un buen inquilino, pues a largo plazo a lo mejor te compensa más que el cobrarle todos los meses una cantidad fija, que se revaloriza con la inflación. Pero claro, no te van a valorar igual ese negocio porque es mucho más variable y arriesgado que si te has asegurado un precio al que tú obtienes la suficiente rentabilidad a través del apalancamiento. Luego, Acciona Energía tiene la posibilidad, ya lo he comentado, de acudir al mercado de capitales. Y bueno, al final esta modalidad de acceder al mercado de capitales en vez de a la financiación bancaria, pues no te supedita tanto a tener que firmar un PPA, un contrato fijo, si consideras que no es buen momento para firmarlo. Por ejemplo, si los precios están atípicamente bajos, puedes esperarte un par de años y durante ese tiempo ir a lo que te dé el pool del mercado, ¿no? Y luego firmar con precios más normalizados un PPA. Entonces, claro, por eso se va, no sé si probablemente ya habrá habido un parón muy fuerte en España con los precios actuales de la electricidad, porque si firmas un PPA por debajo de lo que te ha costado el proyecto no tiene ningún sentido y al final la gente está aquí para ganar dinero en los negocios, no para perderlo. Entonces, pues lo normal es que o sube el precio de la electricidad, que ya está subiendo un poco, o se va a parar completamente los nuevos proyectos. La desventaja de los bonos del mercado de capitales es que es deuda con recurso, es decir, todo el patrimonio responde de su cumplimiento, mientras que la financiación bancaria suele ir ligada a cada proyecto y por tanto es deuda sin recurso, en el sentido de que si el proyecto va mal, el resto de activos de Acciona Energía no responden de ese préstamo. Al final son pros y contras.
aunque no firmes un PPA, puedes firmar contratos de cobertura de precios a través de los cuales vuelves fijo o menos variable tu generación de ingresos, aunque estas coberturas suelen ser a plazos cortos. Por ejemplo, pues si el rango de precios actualmente pues ronda entre 30 y me invento, no sé cuánto anda, entre 40 y 60 euros el megavatio hora, pues puedes decir, oye, firmo un contrato de cobertura de precios a 50 euros y a cambio pues pago una prima a la contraparte, ¿no? Pues si ya es durante un año, sabes que vas a cobrar 50. Es para evitar la volatilidad de un mes 40, otro mes 70, otro mes 20. Bueno, pues al final, a cierre de 2024, el 19% de la producción de Acción Energía en España estaba sujeta a remuneración regulada, un 19%. El 61% estaba sujeta a coberturas de precios, lo que os he comentado, y el 20% ingresaba conforme al precio del pool eléctrico. Dentro de las coberturas entran los PPA y las coberturas a plazo corto. 20% pool eléctrico. En cuanto a internacional, fuera de España, el 52% de la producción estaba ligado a un PPA, un 14% a ingresos regulados y el 34% restante ingresaba al precio del pool. Al final, como la deuda ligada a un proyecto se ha encarecido mucho con la subida de tipos, alcanzando niveles del 7%, pues ya esto lo hace inviable para los precios actuales de la electricidad y esta tipología de deuda se ha ido reduciendo, estando la mayoría de la deuda de Acción Energía ligada a todo su patrimonio. Pues al final, eso es pros y contras. Claro, todos querríamos tener la deuda de una compañía así ligada a cada activo por una sociedad limitada que limite la responsabilidad solo a ese activo, pero claro, si te dicen que la deuda corporativa es al 4%, que la deuda de proyecto es al 7% y que la rentabilidad que le vas a sacar es un 8%, pues tú dices, ostras, es que ¿para qué voy a arriesgarme yo a hacer negocios si voy a sacarle un 1% solo si sale todo bien? Porque como salga mal, que puede salir, no vas a sacar ni de broma un 8%. Entonces, claro, por eso se están pasando más a la deuda corporativa de la que responde todo el patrimonio de Acciona Energía. Vamos a ver ahora la progresiva competitividad de la producción eólica y fotovoltaica. O sea, al final, con el paso de los años, el avance tecnológico y la ganancia de escala por parte de los fabricantes ha ido abaratando el coste de instalar un megavatio de eólica y de fotovoltaica. Eso unido a las ventajas fiscales, pues ha hecho muy competitiva a la eólica y sobre todo a la fotovoltaica, no solo no necesitando ya subvenciones, sino encima abaratando los precios del pool en algunos países. Aquí tenéis una imagen que compartía Acciona Energía en el documento de su salida a bolsa de 2021, donde se veía cómo han cambiado el precio de instalar un megavatio de cada modalidad de producción de electricidad. Y bueno, pues podéis ver cómo la hidroeléctrica, por ejemplo, pues en 9 años, pues lo normal con la inflación, ha pasado de 37 euros el megavatio a 47, ¿vale? Normal. Pero, por ejemplo, la solar fotovoltaica, desde el año 2010 a 2019, ha pasado de una media de 378 dólares el megavatio a 68. Entonces, claro, en 68 ya está dentro del rango de lo que cuesta fabricar con la energía fósil, ¿no? Con la no renovable. Y también la térmica también ha bajado mucho, de 346, la térmica fotovoltaica me refiero, o la termoeléctrica, de 346 dólares el megavatio a 182, aunque todavía sigue ahí en un rango complicado, que no es muy rentable. Y la eólica onshore, que es la que está en tierra, pues ha pasado de 86 a 53, que está muy bien. Sigue siendo todavía más competitiva que la solar fotovoltaica. Y la offshore, que es en el mar, pues ha pasado de 161 a 115. Esto ya lo vimos con Red Eléctrica, con Jersey Electricity, que la compañía esta que tenía el monopolio del sistema eléctrico de la isla de Jersey, pues tenía dinerito para invertir y se estaba planteando el
el construir un parque eólico marino al lado de la isla y así producir electricidad con eólica marina. Ya empieza a ser rentable. Y bueno, al final vamos a ver ahora también un poco la evolución a grandes rasgos. Un poco es un resumen en el fondo de la historia de Acción Energía desde 1993 a la actualidad. Son 2 etapas realmente. Una primera etapa va desde 1993 a 2012, que básicamente en 1993 pues Acciona comenzó a construir su primer parque eólico en Tarifa, que es una de las regiones más ventosas de España. Está aquí en la provincia de Cádiz. Desde entonces hasta 2012, Acciona construyó muchísima eólica en España, una época en la que le pagaban en atención al coste del proyecto, siempre y cuando cumpliese unos mínimos de generación de electricidad. Vamos, que estaba muy subvencionado. Para un grupo el grupo Acciona, que generaba mucho efectivo, poder poner el dinero a trabajar con muy poco riesgo y una muy buena rentabilidad, pues estaba fenomenal. Y si lo apalancabas con deuda, pues más todavía. Este sistema pues fomentó probablemente que la tecnología acelerase su desarrollo, pero fue generando anualmente un déficit al sistema eléctrico y como toda deuda al final te toca pagarla. El asunto es que en medio de la crisis que vivía España cuando llegó el gobierno del señor Rajoy, en el año 2011-2010, pues decidió poner fin a aquello y hizo una reforma. Así las anteriores rentabilidades tan buenas pues fueron sustituidas por otras que entendieron más razonables al riesgo asumido, que iba a ser del 7,4%, pero que en la práctica supusieron una importante pérdida de beneficios para los operadores, algunos de los cuales pues tomaron medidas judiciales para defender sus derechos. De hecho, en 2019 hubo otra reforma de este régimen, la rentabilidad se quiso bajar al 7% y lo que se ofreció a los operadores, a los fabricantes que estaban en este régimen subvencionado, era mantener el 7,4 si renunciaban por escrito a exigir responsabilidades por el cambio de este régimen, ¿no? Que siempre llaman el impuesto al sol, pero es muy engañoso decir lo del impuesto al sol. Básicamente le quitaron subvenciones y sí es verdad que establecieron un impuesto a toda la generación eléctrica, no solo a esta. Época de que no había dinero en la hucha y Rajoy se puso las botas subiendo impuestos. Y bueno, la siguiente etapa, pues, bueno, la intraetapa se podría decir, sería 2013, que es la crisis en España y el fin del chollo renovable. Al final este sistema de subvención estupenda fomentó que la aceleración del desarrollo, fomentó el desarrollo de la tecnología, pero bueno, al final sí, yo creo que lo he incluido 2 veces. Bueno, la segunda etapa, 2014 a la actualidad. Pues en la etapa en la que Grupo Acciona Energía diversificó al exterior y llevó a cabo proyectos de repotenciación en España. Al final, a partir de 2013, Acciona pausó sus inversiones en eólica en España, apenas incrementando hasta la actualidad. De hecho, si contamos los megavatios que tiene en venta, que probablemente los venderá, pues incluso habría reducido desde 2013 los megavatios que tiene en España. Recientemente Acciona Energía sí está cometiendo proyectos de repotenciación de sus parques eólicos ya amortizados por ser muy rentable. Al final tienes la instalación de conexión a la red eléctrica ya hecha, tienes los caminos construidos, parte de la cimentación por lo que he podido leer se puede adaptar y utilizar, etc. Entonces, encima, normalmente los parques antiguos están situados en las zonas de mejor recurso eólico, por lógica, ¿no? Al final, si podías elegir, pues te ibas a ir a la mejor zona. Ahora es más complicado. Entonces, tiende a ser buen negocio si te lo autorizan y tienes dinero para hacerlo. En eólica lo que sí ha hecho Acciona Energía es diversificar su presencia global, pasando de pesar España por megavatio instalado un 65% en 2013 a un 48% en la actualidad. Y cuando en 2025 entre nueva capacidad fuera de España y se vendan los 308 megavatios de eólica española que tienen en venta, pues menos todavía.
Ten en cuenta que en España tiene unos 4.000, ahora lo veremos, ¿no? Pero unos 4.000 megavatios de capacidad instalada, pues van a vender como un 8% ahora. Aquí tenéis la evolución de los megavatios de capacidad instalada en eólica de Acciona Energía desde el año 2008. Pues al final se observa que España pesaba en el 2008 un 70% y en 2024 un 48%. Y ha ido pues creciendo mucho en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, también está fuerte en Chile y bueno, al final la capacidad sí que ha ido creciendo, pero no a costa de aumentar en España. Desde 2012, desde 2013 que se acabó la subvención, sí que se han ido al exterior. Y bueno, al final, a partir de 2013 se dio una fuerte inversión de Acciona Energía en fotovoltaica. Al final, con el abaratamiento de su tecnología, pues se había vuelto competitiva a marchas forzadas. Y aquí tenéis la evolución de todas las tecnologías de generación eléctrica, en este caso renovable, de Acciona Energía desde el año 2000 hasta la actualidad. Pues bueno, en el año 2000 solo tenía 88 megavatios de eólica. Actualmente tiene en eólica 8.800, pero también ha ido invirtiendo en, bueno, hidroeléctrica ahora la ha vendido, pero sí que ya tiene casi 3.500 megavatios en solar fotovoltaica. La biomasa se ha mantenido muy estable, muy poquito. Solar térmica igual, lo ha ido incluso reduciendo. Vendió bastante bien, me sorprendió, porque pensaba que la solar térmica no era muy rentable, pero vendió los megavatios que tenía por algo más de 1.000 millones de euros. Y luego en Estados Unidos también tiene 190 megavatios de almacenamiento de baterías para alguno de sus parques y en España 2 megas de baterías. Pero bueno, al final la eólica pesa actualmente un 66 y la fotovoltaica un 26. Aquí tenéis la evolución de los megavatios en fotovoltaica por países, que bueno, al final lógicamente tiene un histórico más corto, pero bueno, entre los años 2018 y 2020 no se compartió mucho en los informes de Acciona Energía porque no estaba todavía cotizando, entonces no era tan transparente, pero bueno, al final sí que se ve el salto de no tener prácticamente nada en 2017, allá en 2024 pues estar sobre todo en Estados Unidos, el 38% de los megavatios de fotovoltaica de Acciona Energía son en Estados Unidos. Y luego también tiene mucho en Chile y está creciendo en Australia, que tiene desde el último año un 11% del total, y en la India. Entonces, bueno, aquí tenéis los datos. Luego, también es interesante no solo los megavatios de capacidad instalada, sino cuánto produce en cuanto a gigavatios por hora. Que aquí tenéis pues lo mismo, desde el año 2007, la evolución de la producción eléctrica de la eólica, hidráulica, solar fotovoltaica, biomasa, solar térmica y el porcentaje que representaba sobre el total de la compañía. Interesante, a partir de la estabilización de la misma, podríamos decir de la hidráulica en 2013, que hay años que sube mucho, baja, y tenéis un poco también la variabilidad de la hidráulica. El año 2024 fue muy bueno para la hidráulica y ahí también aprovechó probablemente por eso Acciona para vender el activo. Eso es lo interesante, como se juegan su dinero, pues venden cuando un activo que es, digamos, semicíclico, pues estamos en un buen momento y lo pueden vender mejor. Aquí tenéis la evolución de la producción de electricidad eólica por países, que aquí sí que hay más datos que la fotovoltaica porque lleva más tiempo operando en la misma. Tenemos desde 2008, como podéis ver, España ha pasado de un 82% de la generación eléctrica en eólica a un 51% en 2024 y la que ha ido creciendo mucho es fotovoltaica, pero en este caso por países, en eólica pues sí que destaca mucho México y también, bueno, en cierto modo Chile. Ha entrado ahora fuerte Perú y también está bastante presente en Estados Unidos.
Aquí la producción fotovoltaica por países, que bueno, muy poquitos datos, pero bueno, como que veáis que tenéis esos datos. El 42% en 2024 de toda la producción fue Estados Unidos y España es un 8%. Así que en fotovoltaica sí que está mucho más diversificado que en el caso de la eólica. Bueno, realmente no es que esté diversificado, sino que está centrado en países diferentes a España. Diversificado de España, podríamos decir. Como curiosidad, podéis observar que en Australia y la India en 2024 aparece producción cero y en cambio en megavatios pues sí que tenían bastante capacidad instalada. Entonces, porque el primer año ha entrado oficialmente la capacidad, pero todavía no ha generado electricidad. De ahí que pongo un cero. Luego vamos a ver muy brevemente las particularidades contables, alguna, de Acción Energía. Pues al final, la parte que he encontrado más interesante es explicaros cómo seguir con los informes de la compañía los megavatios de capacidad instalada y la producción eléctrica. Pues al final esto lo importante es cómo consolidan contablemente sus activos de generación. Porque claro, cuando echemos un ojo, por ejemplo, a los megavatios de capacidad instalada o a la generación eléctrica, desglosada por países, vamos a ver que habrá principalmente 3 columnas. Van a poner total, consolidado y neto. Entonces, ¿qué nos fijamos? ¿En los megavatios de la columna que pone total, en la que pone consolidado o en la que pone neto? Pues la respuesta es que las tres nos dicen cosas diferentes, pero que a efectos prácticos deberemos fijarnos para su seguimiento en la columna neta. Todos los datos que os he puesto yo es del neto. Vamos a verlo con un ejemplo, que es como mejor se entienden las cosas. Imaginemos que Acciona Energía poseyera solo 3 activos: el 100% de la propiedad de un parque eólico de 100 megavatios, el 60% de un parque fotovoltaico de 100 megavatios y el 20% de una planta de biomasa de 100 megavatios. Es decir, 3 activos y de 100 megavatios cada activo. Lo que pasa es que de uno tiene el 100%, del otro tiene el 60% y del otro tiene el 20%. Pues al final, si nos vamos a la columna de total, veríamos que tiene 300 megavatios, que son en los que participa el grupo. Pero coincidiremos en que poseer no posee 300 megavatios, ¿no? Porque tiene el 60% de uno de 100, el 20% de uno de 100, pues oye, no tienes 300, no tienes menos. Luego, si nos vamos a la columna que pone consolidación, pues en este ejemplo aparecería que el grupo tiene 200 megavatios y podríamos pensar que tampoco se ajusta a su realidad, pero sin embargo contablemente sí que es correcto. Entonces, como en el parque eólico y en el fotovoltaico posee una posición de control superior al 50%, procede con la normativa contable integrarlos en la cuenta de pérdidas y ganancias y en su balance de situación por el método de la consolidación global. Y como de la planta de biomasa solo posee un 20%, pues no se consolidaría por integración global. En este caso, pues veríamos, por ejemplo, en los ingresos, gastos y beneficios operativos del último ejercicio, la suma de los ingresos, gastos y beneficios operativos de las dos plantas que controla con más del 50%, y solo a través de una partida que está muy abajo en la cuenta de pérdidas y ganancias, que es la de minoritarios, pues iría restando la parte de los beneficios que no posee. Esa parte, por ejemplo, el 40% que no posee de la planta que tiene el 60%. ¿Qué sucedería con el 20% de la planta de biomasa? Pues que se integraría por el método de puesta en equivalencia, o en otras palabras, no veríamos nada de sus resultados hasta más abajo del beneficio operativo, donde hay un apartado que se llama participación en beneficios o pérdidas de sociedades puestas en equivalencia, y ahí aparecería el porcentaje que le corresponde de sus beneficios. Pero veríamos muy poquito de sus resultados. Entonces, para ver realmente cuántos megavatios de capacidad instalada posee Acciona Energía o cuánta electricidad produce, la columna a seguir sería la de neto. Las otras, pues también nos van a dar información interesante si las entendemos, pero podrían también despistarnos. Entonces, si queréis ir a lo práctico, pues ir a la columna que pone neto. Aquí tenéis un ejemplo. Esto es de la presentación de resultados de ayer, ¿no? Del primer trimestre. Pues como podéis observar, tienes un apartado que es total,
en los que participan, aunque no sean suyos en un 100% de la propiedad. Un apartado que es consolidado, que es los que tienen más del 50%. Puesta en equivalencia es los que tienen menos del 50%, por ejemplo el 20% este del ejemplo. Y los minoritarios es la parte de lo que ha consolidado que no es suyo. Y la columna de neto, que es la más útil. De hecho, como curiosidad, yo me confundí con esto y llevaba muchos años apuntándome mal. Estaba apuntando la de consolidado, pensando que se estaba refiriendo a neto. Y no, claro, no era el caso, así que lo tuve que volver a picar, los datos. O sea que a todos nos pasa. Que claro, al final, aunque tú entiendas los diferentes métodos de consolidación, puedes confundirte con el nombre con el que se refiere a ello cada compañía. Pero bueno, el caso es que lo vi a tiempo y está bien puesto en las tablas que os he compartido. Luego vamos a ver, cambiando de tercio, la sostenibilidad del crecimiento del negocio de renovables, primero con el caso de España y luego con el caso de Estados Unidos, para que se vea la diferencia. Empecemos con España. Al final España, con los años, ha sustituido su generación de electricidad vía carbón, fuel y nuclear por gas natural, renovables y menos nuclear. El asunto es que se ha descompensado, ya que si en 2001 producíamos un 40% con carbón y fuel, un 34,7% con nuclear y solo un 3% con gas, en 2024 el carbón y el fuel desaparecieron y en energías continuas nos quedó solo un 15,5% de gas y un 21,4% de nuclear. Ciertamente, de estar España muy conectada con otros países que sí generan electricidad estable de sobra, como Canadá con Estados Unidos, pues podríamos compensar estas intermitencias adquiriéndoles electricidad puntualmente. El problema es que no es el caso. Pero al final la electricidad viaja a muchísimos kilómetros por hora y al final pues no es un problema. Al final, si estuviésemos muy conectados, verdaderamente conectados, con capacidad instalada de transporte de electricidad muy alta con el continente europeo, pues si en este segundo necesitamos electricidad, se la podríamos comprar a cualquier país de la Unión Europea. El problema es que como no estamos bien conectados, pues no podemos hacerlo. Entonces, con este marco en el que se pone de manifiesto que no tenemos mucho margen para meter más renovables, salvo que metamos más energías estables, pues no tiene sentido invertir más en renovables. Entonces yo veo sentido a lo que está haciendo Acciona Energía, que es no invertir más en España, aunque nos vendría bien, pero la realidad es tozuda, y irse a países como Estados Unidos, que vamos a ver ahora cuál es su situación. El caso de Estados Unidos. En Estados Unidos la situación es diferente. El 43% del total se produce vía gas, 15,5% en España. El carbón tiene un 15% de cuota, 0% en España. La nuclear un 18%, 21,4% en España. Y entre eólica, solar fotovoltaica y hidráulica se van a un 22,7% del total. En España un 50,5%. A esto se le suma que en Estados Unidos hay fuertes ventajas fiscales a la inversión en renovables y en España no. Es verdad que ya en su momento, como vimos, nos gastamos un dineral en subvencionarlas, pero hoy día no es el caso. También hay una mayor costumbre de firmar PPA ligados a la inflación, en vez de ir a mercado con contratos con coberturas no ligados a la inflación como en España, lo cual pues estabiliza el negocio si inviertes en Estados Unidos. En Estados Unidos se pueden permitir sustituir el carbón por renovables y seguirían mucho mejor que España. Hay aparentemente mucho margen para meter 10, 20, 25% de renovables y que no suponga un problema. Y nada, vamos a empezar ya con la historia corporativa de Acciona Energía. Tenéis ahí una bonita imagen de la Sierra de Sistral en Lugo, donde Acciona pues montó algunos de sus primeros parques eólicos, pero tenemos que retrotraernos a 1990. En 1990 pues Acciona comenzó a gestionar sus primeros activos de generación hidráulica, que al final es renovable. En 1993
Acciona comienza la construcción de su primer parque eólico en Tarifa, en Cádiz. Recuerdo de pequeño que íbamos, iba con mi familia a Tarifa, y entre que yo siempre he pesado poco y que hacía una barbaridad de viento, tú ahí saltabas y el viento te desplazaba 1,2 metros. Es una zona muy, muy ventosa y que si no habéis estado nunca, la verdad es que impresiona. Luego saltamos a 1998. Acciona firma en 1998 para construir otros 180 megavatios de biomasa, que triplicarían su capacidad instalada, que también estaba subvencionada. Y en 1999, como os comenté, Acciona planeaba la instalación de 60 megavatios de eólica en la Sierra de Sistral, en Lugo. Hay que decir que, aunque ahora 60 megavatios nos parezca un parque normal, en 1999 tenías que montar una barbaridad de aerogeneradores para producir 60 megavatios. Estamos hablando de parques muy grandes. En 2001 entraron en operación 3 nuevos parques eólicos en Galicia, ahí lo tenéis a la derecha, que sumaron... No, eso no es Galicia, eso creo que era Toledo. Y bueno, los parques eólicos de Galicia sumaron otros 50 megavatios. Y ya operaba Acciona 138 megavatios en eólica. En el año 2001 Acciona obtuvo autorización administrativa y punto de evacuación eléctrica para construir 5 parques eólicos en Albacete y Toledo, que sumarían otros 217 megavatios, que son ahora sí los que tenéis a la derecha. Y en 2002, pues Acciona comenzó la construcción de 4 nuevos parques eólicos en Galicia, que sumarían 69 megavatios. En 2003, Acciona obtuvo la adjudicación para construir 17 parques eólicos en la Comunidad Valenciana, que sumarían a su construcción un total de 242 megavatios. En 2003, Acciona va a adquirir el 50% de Corporación Energía Hidroeléctrica de Navarra por 297 millones de euros, más el compromiso de ampliar capital por 56,34 millones y prestarle a la filial 28,85. Es decir, que entre una cosa y otra desembolsaba 382,7 millones en total. En 2004, Acciona adquirió otro 39,58% de Corporación Energía Hidroeléctrica de Navarra por 321 millones de euros. Es decir, que se posicionaba ya mucho en hidráulica. En 2005, Acciona adquiere el último 10,42% que le faltaba de esta compañía de hidroeléctrica. En 2005, Acciona logra la adjudicación para construir un parque eólico en Ontario, en Canadá, de 76 megavatios. En 2006, Acciona va a adquirir por 973 millones de euros el 84,7% de CAT Salas, que a su vez poseía el 93,13% de Corporación Eólica CESA, que tenía presencia en España, Grecia e Italia. Con esta adquisición, pues su cuota de mercado en el eólico español ascendía a un 18%, que era el segundo, y era también el tercero a nivel global en energía eólica. En 2006, Acciona Energía firmó el que ellos creen fue el primer PPA sobre un activo renovable a nivel mundial. Luego yo le he preguntado a Gemini y dice que no está tan de acuerdo, pero bueno, eso decían ellos en el informe anual. No tengo por qué ponerlo en duda. En el año 2007, Acciona realizó una OPA conjunta de Endesa junto a la italiana Enel y pactaron que la filial de renovables de Endesa se fusionase con la de Acciona, ostentando Acciona una participación mayoritaria de la entidad resultante. En 2008, Acciona va a adquirir el 6,87% que no poseía de Corporación Eólica CESA por 77,1 millón de euros. En 2009, pues Acciona va a vender a Enel su 25% de Endesa y Enel, a su vez, le vendió a Acciona los activos renovables de Endesa, que ascendían a 2.104 megavatios, de los cuales 1.248 eran eólicos, 682 hidroeléctricos y 175 de minicentrales hidroeléctricas, todo ello por 2.890 millones de euros.
Eso lo que le quedó a pagar, por así decirlo, después de esta operación. En 2012 hubo una fuerte sequía en España. A la derecha tenéis una foto de un embalse muy vacío. Y esta fuerte sequía conllevó una menor liberación de agua en las presas, reduciendo la producción esperada de los activos de hidráulica de Acciona Energía en un 18,5%. Es lo que os he comentado, que es una forma de generar electricidad que no es que sea intermitente, pero sí es inconstante a nivel anual. Luego encima, cuando hay sequía, es que se ve con muy malos ojos, tiene ese riesgo político, por así decirlo, o de que se politice el hecho de que tú sueltes agua cuando hay sequía, cuando realmente tu función también es generar electricidad, ¿no? Es la principal función. Pero bueno. Luego en 2012 establecieron en España un impuesto del 7% a la generación eléctrica y un canon a la hidráulica del 22% por utilización de aguas continentales. Que bueno, al final estaba ahí Rajoy buscando dinerito debajo de las piedras, o con el señor Montoro. Y bueno, de este canon, pues al final tuvo Acciona derecho en 643 megavatios a reducirse un 90% de los 912 que poseía, bien por ser estaciones de bombeo o por tener menos de 50 megavatios. Es decir, que había algunas exenciones. En 2013 Acciona se dio un deterioro de su cartera de generación renovable por valor de 2.203 millones de euros, derivados del empeoramiento del régimen de subvenciones a renovables de ese mismo ejercicio en España. En 2014 Acciona vendió 18 parques eólicos en Alemania con una capacidad instalada de 150,3 megavatios y una antigüedad media de 8 años por 157 millones. En 2014 Acciona va a vender un 33% de su filial de parques eólicos fuera de España a un fondo de infraestructuras de KKR por 397 millones de euros. Pues al final le habían machacado, igual que al resto del sector, con el cambio del tema de las subvenciones a las renovables, y estaba buscando hacer un poquito de caja para recapitalizarse, ¿no? Porque al final tú tienes unos niveles de deuda con una generación de beneficios, y si de repente te caen los beneficios porque te han disrupcionado la regulación que tú pensabas iba a ser para el resto de la vida útil de tus activos, que de hecho nos ganamos a nivel internacional muy mala fama. Uno puede estar de acuerdo o no con que se subvencione la generación de electricidad renovable o no renovable o lo que sea. Pero una cosa es eso, y otra cosa es que si tú ya te has comprometido, has firmado un contrato, por así decirlo, aunque sea un gobierno, que vas a pagar una determinada cantidad para para toda la vida útil regulatoria de un activo, lo que no puedes hacer o que va en contra de la seguridad jurídica es a mitad de camino decir que vas a pagar un 50% menos, porque nadie se va a fiar de ti a futuro, y de hecho nos costó muchos años quitarnos el San Benito de que en España no se podían hacer negocios, porque mira lo que le ha pasado al sistema eléctrico, ¿no? Que le han cambiado las reglas del juego. Pero bueno, yo creo que desde entonces se ha aprendido un poco la lección. Aunque bueno, alguna cosilla sí que seguimos viendo, pero bueno. Y bueno, pasamos a 2015. En 2015 Acciona, que tenía su equipo de ingenieros infrautilizados por frenarse el negocio de renovables en España, construyó 400 megavatios de eólica en México y Canadá para terceros. Es decir, que los propios parques eólicos y los fotovoltaicos de Acciona Energía los construye la propia Acciona Energía. Entonces, en esta época, como no estaba para construir más activos porque no tenía dinero y en España ganaba menos dinero, pues empleó a su fuerza laboral en hacer parques para otros. En 2016 se fusionó AWP, que era la filial de fabricación de aerogeneradores de Acciona, con la alemana Nordex, quedándose Acciona con una participación importante. Entonces realmente no es que afecte directamente a Acciona Energía, porque Nordex
no está participada por Acciona Energía, sino por Acciona. Pero bueno, era un dato que creí interesante. En 2017, un adquirente de parte de la electricidad producida por Acciona Energía en Polonia, en base a un CPA, otro acuerdo de estos de venta de electricidad, pues lo rescindió unilateralmente. Entonces, a finales de 2024, el grupo había ganado en primera y segunda instancia y se le habían reconocido 11,6 millones en daños y estaba pendiente, para ser firme, ¿no?, el pleito del Tribunal Supremo y que ya por fin le pagasen esta cantidad, ¿no? Que bueno, al final la justicia va un poquito lenta, pero bueno, que al final si tú tienes un contrato lo tienes que cumplir y si lo rescindes unilateralmente pues te van a demandar, que es lo que hizo Acciona Energía con este cliente tan... Bueno, con este cliente que se le fue un poco del corral. En 2018, Acciona dio de baja un parque eólico en Cádiz de 37 megavatios e inició su repotenciación con aerogeneradores más modernos y eficientes. Para que se vea la diferencia de los aerogeneradores antiguos a los modernos, sustituyeron 90 aerogeneradores pequeños por 12 y mantuvieron la misma potencia instalada. También tiene la ventaja de que el mantenimiento es más bajo, con aerogeneradores más grandes, pero menos aerogeneradores que el régimen antiguo. En 2018, el primer gobierno del señor Trump estableció aranceles a los paneles fotovoltaicos, excluyendo de los mismos al equivalente a 2,5 gigavatios anuales. Es decir, que ponía una cantidad de paneles fotovoltaicos que se podían comprar al exterior, 2,5 gigavatios, pero todo lo que superase esa cifra, pues ya tenía que pagar aranceles. Lo de los aranceles no es cosa nueva de Trump. En 2018, Acciona comenzó a invertir fuerte en solar fotovoltaica, concretamente en este ejercicio en Ucrania. Y en 2018 también Acciona vendió 250 megavatios de termosolar por 1.093 millones de euros, que es lo que os comentaba yo, que pensaba que no era muy rentable y bueno, al menos sí que hubo alguien dispuesto a comprarle estos megavatios. En 2019 se fijó la rentabilidad mínima a obtener por los activos renovables en un 7,4%, con validez hasta 2032, para aquellos activos que estuviesen subvencionados en 2013, siempre y cuando renunciasen a reclamar indemnizaciones por la reforma de 2013, en cuyo caso sería el 7. Es decir, que o pasabas por el aro y te comprometías a no demandar a España por la barrabasada jurídica de 2013, o bajaba la remuneración de un 7,4 a un 7. Es decir, que esta remuneración es la mínima, pero claro, si los megavatios están muy altos, pues no hace falta que te pague el Estado, ya te paga el pool eléctrico, ¿no? Pero bueno, si a lo mejor esta rentabilidad con nuevos aerogeneradores no muy eficientes del pasado son 120 euros el megavatio, pues lógicamente al Estado le cuesta una pasta si te tiene que pagar 120 con el pool a 40. ¿No? Ahí hay un déficit importante. Luego en 2020 Acciona fundamentó que sus parques eólicos y fotovoltaicos tendían a tener una vida útil no de 25 años, sino de 30. En 2020, esto, volviendo a lo anterior, claro, esto lo hemos visto también por ejemplo, con Alphabet, cuando aumentó la vida útil de sus servidores, que claro, eso está muy bien y realmente, como veremos luego, está fundamentado porque Acciona Energía tenía muchos activos en el balance totalmente depreciados y que seguían generando ingresos, y eso es al final una prueba de que los estás depreciando antes de tiempo. Pero claro, a corto plazo, al dividir esa base de activos entre más años, pues te das una cifra de depreciación más bajita y suben tus beneficios netos, pero realmente sigues ganando lo mismo de siempre. O sea que realmente es ajustar a la realidad del negocio lo que no estaba mostrando la contabilidad. Pero bueno. Luego en 2020, Acciona Energía, Bestinver y AXA adquirieron a KKR el 33% de la filial de activos eólicos fuera de España de Acciona Energía. De este 33%,
5%, si mal no recuerdo, era de Bestinver, el 8,33% de Acciona y el resto de AXA. Entonces, pues Acciona Energía pues recompró esta parte que no poseía, se fue, si mal no recuerdo, el 80% de la propiedad y le costó 113 millones. En 2020, México, que también se quiso animar a hacer tonterías regulatorias, pues... Vamos, tonterías regulatorias. Lo puedes hacer, pero no lo puedes hacer tan de golpe. Lo que hizo México en 2020, el nuevo gobierno, fue limitar el peso de las renovables sobre el total de generación de electricidad del país, lo que dio lugar a retrasos en la construcción de activos y demandas al gobierno por daños, que acabó retractándose finalmente de la medida. Al final, tú puedes, si quieres, decir que dentro de 5 años el peso máximo de la renovable no puede ser superior a X. Pero lo que no puedes hacer es decir, mañana mismo no se va a aceptar nueva generación renovable que supere en peso tanto. Porque claro, si tú tienes un proyecto de 200 millones de dólares, que lo tienes casi terminado y que si lo activas ya, cuando acabes, no te van a permitir activarlo, pues lógicamente te están causando un perjuicio por inseguridad jurídica. Entonces el gobierno de México vio la luz y se retractó. Pero es eso, al final, oye, es como el tema de la subvención de las renovables. Si quieres, a futuro no las subvenciones. Pero si ya te has comprometido a que un parque que se financió con la rentabilidad que tú prometías va a seguir con... Si no es con esa rentabilidad, pierden dinero, pues lo que no puedes de un día para otro es quitarlo, pues esto es lo mismo. Luego en 2021, pues Acciona Energía, como dato curioso, no sé si lo mantienen hoy en día, pero bueno, en 2021 Acciona Energía aspiraba a invertir hasta 2030 2.000 millones de euros para alcanzar una cuota del 20% en producción de hidrógeno verde en España y Portugal. Que bueno, realmente lo del hidrógeno verde va avanzando a buen paso, pero tiene esa incertidumbre de que no se sabe si va a ser una producción subvencionada, porque claro, rentable no es, aparentemente. Entonces todavía no tiene la demanda, no tiene tampoco del todo la oferta. Bueno, estaba ahí un poco en un limbo. A mí me parece interesante el concepto, pero bueno. En 2022, Acciona Energía vendió participaciones de entre el 25 y el 50% en sociedades propietarias de 121 megavatios de parques eólicos en España por 32 millones de euros. En 2022 también Acciona Energía adquirió el 49,99% de TPC, que era una compañía dedicada a la construcción, gestión y mantenimiento de parques eólicos en Asia por 34 millones de euros. Esta tenía ya 84 megavatios en operación y una cartera de proyectos de 3,8 gigavatios, es decir, que tenía muchos proyectos a futuro para Asia. Esto, claro, puede parecer muy impresionante, pero la realidad es que desde que tú empiezas a planificar un proyecto hasta que ve la luz, pues pasan bastantes años entre autorizaciones administrativas, que te lo concedan, que no te lo concedan, etcétera. Pero bueno, sí que 3,8 gigavatios, pues oye, si dentro de 10 años los ha construido en Asia, pues sería una gran noticia para Acciona Energía. Y luego en 2022, Acciona Energía adquirió el 25% de Nordex H2, dedicada a la construcción de proyectos de hidrógeno verde en países de fuera de España y Portugal por 34 millones de euros. En 2022 también Acciona Energía se dio un deterioro de 35 millones de euros por sus activos de generación en Ucrania, un 60% de su valor, al limitarse, mientras durase la guerra con Rusia, la producción y el cobro por la electricidad producida. Hay que decir que luego, si nos fijamos en la producción eléctrica de Acciona Energía en Ucrania desde esto, pues sí que, aun a pesar de la guerra, ha seguido produciendo a máxima capacidad. Lo que seguramente estará capado son los ingresos que te paga el gobierno, porque al final es una economía de guerra,
por eso, por esa producción eléctrica y de ahí el deterioro, ¿no? El deterioro contable. Si es verdad que si se firma la paz y se vuelve a una cierta normalidad en cuanto al sistema eléctrico, pues tendría sentido que, si no todo, porque realmente Ucrania es un país actualmente devastado y lógicamente no va a tener la misma capacidad que antes para pagar por la electricidad, pero probablemente una parte de este deterioro pues tenderá a revertirse a futuro si no le pasa nada al parque, creo que era fotovoltaico, de Acción Energía en el país. Luego, si nos venimos a España, en 2022 el precio medio del pool eléctrico fue de 167,5 euros el megavatio, superior a los 111,9 por la guerra de Ucrania, pero la entrada en vigor del llamado tope del gas, pues el gobierno, en base a esto, redujo considerablemente el precio del pool eléctrico. Y eso es lo malo de España, que claro, como ahora el precio de electricidad es muy bajo, a ti no viene nadie aquí a darte dinero del gobierno, ni la ciudadanía viene a darte dinero como productora de electricidad. Pero en cambio, cuando el precio de la electricidad está muy alto, pues nadie dice nada de que venga el gobierno y te cape por arriba el precio de la electricidad. Entonces, un poco como lo que les ha sucedido a las petroleras y a los bancos, que han estado durante muchos años, que no ganaban mucho dinero, que no paraban de bajar en beneficios, porque estaban los tipos de interés casi al 0%, dando hipotecas súper bajas, vendiendo el petróleo muy bajo, y cuando por fin llega el ciclo, la parte buena, te sube el precio del petróleo o te suben los tipos de interés, pues como a todo el mundo le viene bien que se pague menos por la gasolina y que se paguen menos intereses, pues viene aquí y les hablan un impuesto extraordinario. En fin, esto, como más de uno pensaréis, es que a mí me afecta y como me afecta lo veo bien. Pero realmente, como no es justo para los negocios, lo que consigues es que la gente deje de hacer negocios en España y que no quiera invertir aquí. Vas a ir, tampoco es que se vaya a ir, o no del todo, pero al final, ¿qué es lo que queremos? ¿Atraer capital o que se vaya? Pues al final, si queremos atraer capital, a lo mejor lo que tenemos que hacer es explicarle a la gente en los colegios que hay ciertos negocios que durante un tiempo son rentables y otros no, que se llaman cíclicos, y cuando el ciclo te viene mal, está muy bien, pagas menos, y cuando el ciclo te viene bien para el negocio, a la ciudadanía le viene peor. Pero, no sé, como que son temas muy populistas, ¿no? Pero que al final a mí me da pena porque se te va el negocio de aquí. Y lógicamente luego ingresas menos, tienes que subir más los impuestos, todos perjudicados, etc. Bueno, y para acabar 2002, el gobierno del señor Biden pues extendió 4 años los aranceles del señor Trump a los paneles fotovoltaicos, pero amplió la cuota exenta de los mismos a 5 gigavatios, es decir, el doble, y excluyó los paneles bifaciales, que por lo que he podido leer eran los más utilizados en proyectos grandes. Es decir, que a Biden le gustaban los aranceles, pero también las renovables, así que bueno, llegó a un punto intermedio. En 2023, Acción Energía adquirió un 50% extra de energías renovables mediterráneas, que poseía 493,5 megavatios eólicos en España, hasta un 75% por 118 millones de euros. Pues es lo que os he comentado. Antes tenía un 25 y aparecería en puesta por equivalencia. Ahora tiene un 75 y aparecerá por consolidación global y consolidada por integración global. Y en minoritarios, pues este 25 que no posee. Entonces, bueno, sobre el papel parece como que crecen los beneficios de operativos. En 2024, Acción Energía vendió 175 megavatios de hidroeléctrica en España por 293 millones de euros. Esa es otra que claro, si tú eres Acción Energía y dices, ostras, aquí entre que el votante es populista y el político le baila, ¿no? Y también es populista, pues como venga una sequía, nosotros aquí, ¿qué va a pasar con las hidroeléctricas? A lo mejor aprovechan para ponernos un impuesto extraordinario o cualquier cosa. Han dicho, mira, este año ha ido bien la hidroeléctrica, en 2024 la vamos vendiendo, reinvertimos en Estados Unidos que no hacen el oso de vez en cuando y nos hacen barrabasadas
y los accionistas contentos. Luego también en 2024 Acciona Energía tenía otros activos de hidráulica clasificados como en venta y en base a la transacción anterior pues se produjo la reversión de un deterioro por valor de 78 millones. Es decir, que se había deteriorado los activos hidroeléctricos en el pasado, vendió una parte con ganancias y luego tomó el precio de la transacción anterior para decir, oye, como yo lo que me queda de hidráulica la quiero vender y he vendido hace nada hidráulica asimilable por este precio que es más elevado del que dije yo para la contabilidad hace 2-3 años, lo que sea, pues me doy una reversión de ese deterioro o una revalorización del activo, por así decirlo. Y bueno, en 2024 Acciona Energía repotenció varios parques eólicos en Cádiz antes de que llegasen a su vida útil contable de 30 años, y eso dio lugar a un deterioro contable de 32 millones, que son concretamente los parques que tenéis a la derecha, que se llama el Parque El Cabrito en Cádiz, que bueno, ya solo por la estructura se nota que parecen más torres eléctricas fusionadas con un aerogenerador. Pero bueno, en este proyecto pues lo que buscaba era sustituir 98 aerogeneradores antiguos por 13 modernos, aumentando la capacidad instalada en un 72%, que bueno, es una barbaridad, pero bueno, al final se partía de unos aerogeneradores muy muy antiguos. En 2024 Acciona Energía tenía 170 millones en activos totalmente depreciados en su balance y que se encontraban generando ingresos, lo que nos indica que en media sus parques eólicos tienen una vida útil ligeramente superior a los 30 años que se aplica. Y de hecho, viendo la página web de Acciona Energía, pues alguna entrevista, ellos comentaban que construían actualmente parques eólicos esperando que se acercasen más a los 40 años de vida útil. Luego, a finales de 2024, pues Acciona Energía, como ya os comenté al principio del vídeo, tenía en venta 308 megavatios de 16 parques eólicos sitos en España. Y bueno, al final, también volviendo otra vez a México, en 2024 el nuevo gobierno de México aprobó la eliminación de los organismos autónomos encargados de tomar decisiones en materia del mercado eléctrico y los sustituyó por comités formados por expertos, entre comillas, lo que incrementaba, claro, la politización de estas decisiones. Esto es como si mañana viene el gobierno de España, cierra la CNMC o la CNMV y lo sustituye por unos comités de expertos puestos a dedo, que son todos colegas, y claro, pues las decisiones ya sí que se politizan mucho. Pero bueno, al final México es lo que tiene, que de vez en cuando te hace cosas de estas. Y finalmente en 2025, pues Acciona Energía vendió a Endesa 34 centrales hidroeléctricas sitas en España con 626 megavatios de capacidad instalada por 960 millones de euros. Y nada, ya habríamos acabado con la parte de la historia de Acciona. Vamos ahora con los riesgos. Y empezamos con el riesgo financiero. Creo que son 2 riesgos los que he incluido. Al final siempre puedes sacar más riesgos, pero bueno, son los que más me preocupan a mí. O más que preocupan, ocupan, los que más miro, ¿no? Y bueno, respecto al riesgo financiero, pues el negocio de la generación renovable de electricidad se parece en cierto modo al del inmobiliario. Si consigues un buen PPA, pues tienes asegurado un precio para los primeros 10 o 15 años del activo, que está indexado a la inflación, y con bastante seguridad en que vas a cobrar. Esto, unido a que no son inversiones excesivamente rentables, algo intermedio, ni mucho ni poco, pues suele dar lugar a que se les dé vidilla a través del apalancamiento, para tratar de alcanzar un doble dígito más interesante. El asunto, claro, si nos vamos a Acciona Energía, es que no todos los contratos están indexados a la inflación o directamente vas a mercado. Y a la vez puedes tener que acometer proyectos de construcción de activos cuando económicamente no te parecen interesantes por las circunstancias del momento, pero ya te has comprometido. Al final, Acciona Energía no puede decidir hoy que deja de construir proyectos eólicos para allá, sino que tiene comprometido cierta inversión y no puede parar de un día para otro. Esto, claro, pues presiona tu endeudamiento. Hay un CAPEX, ¿no? Una inversión de capital que tienes que acometer,
unido que como parte de tus contratos no están indexados, pues también caes en ingresos cuando caen los precios. Bueno, al final lo han ido descubriendo a malas, ¿no? Y están en ello en virar más hacia un modelo tipo Estados Unidos que te dé más estabilidad. Entonces eso, a futuro Acciona Energía no tiene en mente invertir mucho en España, más allá de la repotenciación de sus actuales activos que se acerquen al fin de su vida útil, y de hecho está desinvirtiendo pues eso en eólica, tiene 300 y pico megavatios hemos visto en venta, ha vendido prácticamente toda la hidroeléctrica y bueno, tiene el foco en otros países como Estados Unidos, donde los precios son más razonables y aunque los tipos están altos, luego tienes PPA indexados a la inflación, por lo que la situación es mejor. A corto plazo la compañía puede ir vendiendo con plusvalías activos más maduros y acometiendo los proyectos pactados de nuevos activos renovables para mantener la deuda acotada. Son negocios también que soportan mucha deuda. Para hacernos una idea, Acciona Energía anda en 3-4 veces EBITDA, mientras que sus comparables en Estados Unidos manejan ratios de entre 6 y 8 veces EBITDA. Y bueno, no tengo el dato para un histórico muy largo, pero bueno, aquí tenéis la evolución de la deuda neta EBITDA del grupo pues en los últimos años. Como veis, siempre normalmente anda entre 3,5, 3-4 veces EBITDA. Pero bueno, como podéis observar, en el año 2021, que fue muy bueno en cuanto a los precios, pues ganó mucho dinero, que es la parte buena de no tener contratos fijos, los PPA estos. Pero claro, luego, pues, si el precio va para abajo y los costes van para arriba y los costes financieros, bueno, financieros no porque es el EBITDA, pero claro, al final pues te va para arriba los costes y en cambio y te bajan los ingresos porque baja el precio de la electricidad. Entonces te baja el EBITDA y sigues teniendo la misma deuda, pues sube el ratio, ¿no? De deuda neta a EBITDA. Pero bueno, se podría decir como tantas otras empresas que ahora han caído bastante en bolsa y que hemos analizado en el canal, que no está en un supuesto de poder expandirse demasiado. Si fuese un Brookfield, pues le da igual irse a 8 veces deuda EBITDA porque les va a la marcha, pero Acciona Energía al final es una compañía familiar y no quiere arriesgarlo todo por apalancarse demasiado. Entonces, visto lo visto, probablemente esté a unos niveles que no permiten expandir mucho más la deuda, pero tampoco está en unos niveles ni mucho menos preocupantes. Está en algunos niveles que para la situación de la empresa pues, y la tipología del negocio, pues está bien. Luego pasamos al riesgo de inflación de costes, que esto es lo que está sufriendo y por eso, gracias a eso también se ha pegado, entre otros factores, una gran leche bursátil Acciona Energía, no en bolsa. En Estados Unidos, como hemos comentado, la mayoría de la generación renovable está ligada a contratos PPA, que a su vez están indexados a la inflación. Esto favorece cuando hay inflación y cuesta más construir activos renovables, pues coincida con que esa inflación se ha repercutido a los precios de la electricidad y puedas firmar contratos PPA a precios más razonables, no más altos. En el caso de España, una parte de la generación renovable está todavía ligada a la remuneración fijada por ley, que a partir de 2013 y en reformas posteriores dejó de estar ligada directamente al IPC. Y además la nueva generación renovable, si bien en una parte firma PPA, son más raros en España. Y mucha va a mercado, bueno, contrata coberturas de precios a lo mejor a 1 año, a 6 meses, a 3 meses, para evitar la volatilidad, pero no evita que los precios si van bajando te afecten. Entonces, claro, todo esto sumado a que económicamente España no es el país más bollante del mundo, pues eso influye en la demanda de electricidad, a que ha caído el precio del gas, que de facto tiende a marcar el precio del pool eléctrico español, y también que la oferta de renovables pues no para de crecer, lo que da lugar a precios muy bajos. La demanda no sube, la oferta sí sube, precios bajos. Y el asunto es que en una compañía promotora de proyectos renovables como Acciona Energía, tú no puedes pisar el freno y detenerte en unos pocos metros, sino que se trata más bien de un buque grande, y estos no paran de la noche a la mañana. Así la compañía, si con estos precios de la electricidad, los gastos financieros disparados y los costes de las obras también
no quisiera construir más por un tiempo, que querría, pues no puede porque tiene comprometidas obras por 1 o 2 años. De ahí que Acciona Energía, en vez de tratar de parar proyectos que legalmente no puede parar, pues ha estado vendiendo activos como los de hidráulica en España o de eólica también en el país. Entonces es una manera de compensar que vas a tener que seguir desembolsando CAPEX. Respecto al equipo directivo y la alineación de intereses en Acciona Energía. Bueno, al final el equipo directivo del grupo tiene unos importantes bonus en acciones que se devengan o no conforme logren una serie de objetivos en el periodo 2021-2025. Es decir, el año que viene pues se verá si han cumplido o no han cumplido. Estos hacen referencia a la potencia instalada total, al EBITDA, el beneficio antes de impuestos, así como el retorno total del accionista y la TIR media de los proyectos iniciados. Pues si echamos un vistazo a esto y cómo ha ido el negocio en estos últimos años, pues el equipo directivo lo tiene complicado para conseguir los objetivos. Lo ha tenido todo en contra, hay que decirlo. Pero yo creo que dice mucho y bueno de ellos, que no se hayan vuelto locos y han hecho lo que tenían que hacer. A pesar de que ellos pues les abocaba un poco a no conseguir con casi total seguridad el bonus. Pero bueno, para la próxima pues sí que probablemente podrán conseguirlo. En cuanto a la alineación de intereses, pues Acciona Energía cuenta, como hemos comentado, con un accionista de referencia que es la matriz Acciona, que posee el 88% de la compañía, y esta a su vez está mayoritariamente participada por la familia Entre Canales, que si mal no recuerdo posee un 55% de Acciona, entre un par de sociedades que tiene. En ese sentido, pues estos tendrán a escoger a buenos directivos y les fijarán buenos bonus, porque se juegan su dinero. Visto en alguna empresa, por ejemplo, la de ferrocarriles, Canadian National Railway, ya vimos que los directivos, cuando vieron que no iban a ser capaces de conseguir los bonus, pues lo que han hecho es cambiar los bonus. Dicen, hombre, es que si no, no vamos a traer talento, tal. Bueno, al final los directivos se nota que mandan mucho en esa empresa. Los Gates, ¿no? De la Fundación Gates y todos estos, pues no se habrán negado, lo habrán visto bien. Y bueno, pero en este caso sí que los entrecanales son, creo yo, más duros y, oye, si has tenido la mala suerte de que el negocio va mal, pues tampoco vas a cobrar bonus. No pasa nada, cuando el negocio vaya bien, seguro que te llevas el bonus. Y nada, esto sería ya el fin del vídeo. Espero que os haya resultado tan interesante como a mí el investigar esta empresa. Y nada, nos vemos para la próxima.